Muy buenos días, agradezco al presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal la gentil y honrosa invitación de participar en este evento, el más importante sobre la materia en el país. La ponencia escrita que preparé se titula Las vicisitudes de las acciones populares y las acciones de grupo. En ella se encuentran diversos tópicos que han generado dificultades en el desarrollo de dichas acciones. Por razones de tiempo he escogido dos de los que allí se tratan. Esos dos tópicos sobre los que voy a exponer en los próximos 20 minutos son los siguientes. En primer lugar, las dificultades hermenéuticas que ha generado el trámite de la apelación de sentencias de acción popular. Dificultad hermenéutica generada en mi sentir por la confusa forma como la Ley 472 determinó o remitió a lo que ella consideró las legislaciones supletivas, es decir, las legislaciones que deberían ser aplicadas en aquellos eventos que esa Ley 472 no regulaba. Y el segundo tópico tiene que ver con la ejecución de las sentencias de acción popular. Lo traigo porque está demasiado arraigada una opinión generalizada según la cual la sentencia de acción popular solo es ejecutable mediante el incidente de desacato. Y me gustaría llamar la atención con que existe quizás otra posibilidad de ejecución de una sentencia de acción popular. Son estos pues los dos temas que en lo que ya ahora son 18 minutos voy a tratar aquí frente a ustedes. El primero de ellos. Como decía hace un momento, las dificultades se generan en mi sentir por una manera un tanto confusa que la Ley 472 utilizó para determinar cuál era la legislación que se debería aplicar para suplir las lagunas que esa ley trae. Como todos recordarán, el artículo 44 de la Ley 472 establece que en lo no regulado por esa ley se deberá aplicar el Código General del Proceso o el Código Contencioso Administrativo o ICEPACA dependiendo del juez que conozca de la respectiva acción popular. Igual, todos sabemos que de estas acciones conocen los jueces civiles de circuito en la jurisdicción ordinaria y en la jurisdicción de lo contencioso administrativo en primera instancia pueden conocer o bien los jueces administrativos o bien los tribunales contencioso administrativo. Pues bien, este artículo 44 hasta allí resultaba muy claro y de confuso tiene poco, porque los jueces, si lo leen perfectamente, tienen claro cuál es la legislación respecto de a la cual deben acudir mejor en caso de que la Ley 472 no les resuelva lo que ellos necesitan resolver. Sin embargo, hay unas remisiones puntuales que tiene la ley que generan la confusión. Así ocurre, por ejemplo, con la apelación de la sentencia. Todos sabemos que la apelación de la sentencia de la ley de acción popular está prevista en el artículo 37 de la ley 472. En esa ley se dijo simplemente que las sentencias proferidas en un proceso de acción popular eran susceptibles de ser apeladas, pero la apelación no se reguló. Sin embargo, arreglo seguido, esa misma norma dice que el trámite de la apelación deberá hacerse de la manera como lo establece el Código de Procedimiento Civil. Entiéndase hoy el Código General del Proceso. ¿Notan ustedes la confusión que esta norma genera? Porque si yo como intérprete de la ley quiero saber qué dijo ese legislador a propósito de la ley supletiva, voy a buscar la norma que se ocupa del tema, que es el artículo 44, y yo quedo tranquilo. Digo, si mi sentencia me la profiere un juez civil del circuito, la apelación, el tema, lo no regulado mejor, se regirá por el Código General del Proceso. Mientras que si la profiere un juez civil del circuito, un juez administrativo, el tema que no esté regulado deberá regirse por lo que diga el CEPACA. Si pienso en el 44 y si me quedo con el 44, pero si no miro el artículo 37,
pues puedo generar equívocos. Equívocos que no han sido escasos y que además perviven. La ley 472 tiene 2 décadas y aún se encuentran abogados que interponen recursos de apelación ante los jueces contra sentencias proferidas en procesos de acción popular por jueces administrativos dentro de los 10 días siguientes, como lo autoriza el CEPACA. Y, naturalmente, en muchos casos se encuentran con que se les rechaza el recurso por extemporáneo. El último del que tuve noticia preparando esta ponencia ocurrió a través de una acción de tutela que resolvió el Consejo de Estado. Ocurre que un tribunal concedió un recurso de apelación, Tribunal Contencioso Administrativo, concedió un recurso de apelación interpuesto dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la sentencia. Cuando ese recurso de apelación concedido llegó a la sección del Consejo de Estado que le correspondía conocerla, esta sección lo rechazó por extemporáneo. Contra esta decisión, la parte afectada inició una acción de tutela. Una acción de tutela que en primera y en segunda instancia resolvió el Consejo de Estado y que de manera unívoca en las 2 instancias, en mi sentir de manera correcta, le hizo saber a ese particular que no se le había vulnerado debido al proceso, porque el trámite de la apelación de sentencia de acción popular por mandato de la ley 472 no está bifurcado, solo está dirigido como norma supletiva al régimen previsto, decía la ley 472 Código de Procedimiento Civil, hoy entiéndase Código General del Proceso. Pero de esto que he relatado, ¿qué concluir? ¿Qué sacar de conclusión, de enseñanza? Desde el punto de vista de los abogados litigantes, estar muy atentos que la ley tiene una remisión general que puede constituir equívocos. Tiene que estar muy atento a que no haya remisiones específicas. Y desde el punto de vista de quienes diseñan normas, sí vale la pena llamar la atención porque cuando hacen estas remisiones, una genérica y otras específicas, debería, en la norma en que se hace la remisión genérica, advertir que hay otras remisiones específicas a las cuales el operador de la ley tiene que estar atento. Por ejemplo, que el artículo 44 hubiese dicho lo no regulado se regirá por el Código General del Proceso si la acción popular la conoce un juez civil del circuito, por el Código CEPACA si la acción popular la conoce un juez administrativo, excepción hecha de las remisiones específicas que esta misma ley trae. Con una advertencia de esa manera es mucho menos posible que los abogados incurran en equivocación. Hasta aquí el primer punto del que había dicho iba a tratar. El segundo tópico, la ejecución de las sentencias de acción popular. Decía hace un momento que se tiene una opinión generalizada de que solo hay una forma de ejecutar la acción popular, que se trata a través del incidente de desacato. Esto porque el artículo 41 de la ley 472 dice que las órdenes proferidas por un juez en acción popular, si son desacatadas, para hacerlas cumplir se iniciará un incidente de desacato. ¿A qué obedece esta opinión generalizada? En mi sentir obedece a un lugar común, no del todo acertado, según el cual la acción popular solo cumple una función preventiva. Y entonces, como solo cumple una función preventiva, es decir, se adelanta para conjurar un daño contingente, o también se admite que se adelanta para hacer cesar el daño que ya se ha ocasionado, es decir, restituir las cosas al estado anterior, pues se ha dicho las órdenes que dé el juez dentro de esas funciones que tiene la acción popular siempre serán a través del incidente de desacato. Pero se olvida que el artículo 34 de la ley 472 establece que el juez también puede proferir condenas cuando el daño al interés colectivo es irreparable in natura, lo que quiere decir que la acción popular también cumple una función indemnizatoria. Y de cara a esta función, mal haríamos en pensar que la manera de ejecutar una condena impuesta en una sentencia de acción popular sea el incidente de desacato. De hecho, el mismo artículo 34 establece que la condena podría hacerse en abstracto y que su ejecución se tendría que hacer conforme a lo que dice el
Código de Procedimiento Civil, decía en su momento la ley, entiéndase el Código General del Proceso, es decir, el incidente para la concreción de la respectiva sentencia, y que la ejecución de la misma deberá adelantarse a través de, o como lo regula, decía nuevamente, el Código de Procedimiento Civil, hoy entiéndese el Código General del Proceso. De manera pues que visto esto desde esa óptica, se verifica que no es cierto que la única manera de ejecutar una sentencia de acción popular sea el incidente de desacato. Perfectamente se puede adelantar un proceso ejecutivo. Ahora bien, hecha esta manifestación, se me ocurre que hay 3 aspectos que vale la pena destacar en relación con esa ejecución. El primero, ¿quién conoce de esa ejecución? El segundo, ¿será ejecutable esa sentencia mientras se adelanta la apelación que contra la misma se interponga? Y tercero, ¿hay medidas cautelares en el proceso de acción popular tendientes a garantizar la efectividad de una condena de esa naturaleza al pago de indemnización de perjuicios? Veamos uno por uno estos aspectos que acabo de enunciar. El primero, ¿quién conoce de esa ejecución? Me parece bastante claro que si la ley 472 dice que la ejecución de la condena se regirá por lo que dice el Código de Procedimiento Civil, entonces tendremos que aplicar lo que dice el Código General del Proceso, y el Código General del Proceso nos dice que de una sentencia declarativa, la ejecución, como en este caso que estamos advirtiendo, si la declarativa impone una condena, la ejecución se hará ante el mismo juez, como sabemos todos. De manera que, extraída esta norma a la situación de la sentencia de acción popular, lo que tendríamos que decir es que el juez competente para conocer sería eventualmente el juez civil del circuito o el juez administrativo, dependiendo quién la haya proferido. A propósito del juez administrativo, hay una pequeña antinomia en 2 normas del CEPACA que podrían decirnos que no siempre la conoce el juez administrativo. ¿A qué me refiero? El artículo 104 del CEPACA establece cuál es el objeto de esa jurisdicción, y dentro del objeto de esa jurisdicción dice conocerá de los procesos ejecutivos derivados de condenas impuestas por los jueces que pertenecen a esta jurisdicción, sin distinción a quién es el destinatario de la condena. Sin embargo, el artículo 297 de esa misma codificación dice: son títulos ejecutivos ante esta jurisdicción las condenas impuestas en contra de las entidades públicas. Podría uno decir que si se atiene al 297, cuando en una sentencia de acción popular no se condena a una entidad pública, sino que se condena a un particular en favor de una entidad pública, podría decirse que entonces le correspondería al juez ordinario. Sin embargo, me parece que tiene prelación la norma que de una u otra manera atribuye competencia a toda la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de procesos ejecutivos independientemente de quién sea el beneficiario de la condena. Pasemos al segundo tópico acerca de la ejecución. ¿Será ejecutable una condena al pago de indemnización de perjuicios proferida dentro de una acción popular mientras se adelanta la apelación de la correspondiente sentencia que contiene esa condena? Yo creería que sí, y simplemente en aplicación del 322 del Código General del Proceso, que resulta aplicable porque, como hemos visto, la ejecución de esta sentencia se rige por lo que diga el Código General del Proceso. Esta se trata de una sentencia declarativa que no versa ni sobre el estado civil de las personas, no es una sentencia meramente declarativa, y si no la apelan las 2 partes, perfectamente el recurso de apelación que contra ella se conceda se adelanta en el devolutivo. Y como esa misma norma lo establece, la ejecución se puede adelantar, solo tiene un obstáculo: no se pueden entregar dineros, pero lo demás podría adelantarse. Tercer tópico. ¿Existen medidas cautelares tendientes a garantizar la efectividad de una sentencia que profiere una condena en un proceso de acción popular? La respuesta no es única. Si pensamos en las acciones populares que adelantan los jueces administrativos, tendremos que decir que no existen esas medidas cautelares. Porque si ustedes revisan el artículo 25 de la ley 472, dicen que las medidas cautelares innominadas que tiene previsto esa ley, la ley 472, solo proceden para
evitar el daño contingente o hacer volver las cosas al estado anterior. Es decir, la función indemnizatoria de la acción popular no tiene medidas cautelares. Mientras que si la acción popular la adelanta un juez administrativo, por mandato de la Ley 1437, todos los procesos declarativos que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y la acción popular es uno de esos procesos declarativos, deberán ser adelantadas las medidas cautelares conforme a lo que dice esa codificación. Y ocurre que esa codificación tiene un régimen mucho más amplio de medidas cautelares. El artículo 229 de la Ley 1437 dispone que las medidas cautelares se pueden proferir para garantizar la efectividad de la sentencia desde la presentación de la demanda. Ahora, esto que yo acabo de decir no es una elucubración académica. Si pensamos, por ejemplo, en una de las acciones populares más conocidas de los últimos tiempos, la que la Procuraduría General de la Nación inició contra la concesión Ruta del Sol, que fue fallada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, observarán ustedes que en esa acción popular se practicaron medidas cautelares de embargo y secuestro de dineros y de bienes muebles e inmuebles de los particulares que conformaban la concesión Ruta del Sol. Es más, se dictó sentencia de primera instancia. Esa sentencia y se profirió una condena contra esos particulares en favor del Ministerio de Transporte. Esa sentencia fue apelada y el recurso de apelación se está tramitando en el Consejo de Estado. La pregunta, ¿sería ejecutable esa sentencia? De acuerdo con lo que acabamos de ver, es perfectamente ejecutable, con un límite. Los dineros que están embargados no podrán ser entregados. Y se podrían rematar los bienes que a estas personas demandadas en esta acción popular, sí, pero el producto de ese remate no podría entregarse sino hasta que se resuelva la apelación. Entonces, como corolario de este segundo tópico, lo que me gustaría resaltar es: no existe una única forma de ejecutar sentencias de acción popular y esa única forma no es el incidente de desacato. También se podría adelantar un proceso ejecutivo que además tendría medidas cautelares tendientes a ser eficaz, a lograr la efectividad de esas condenas ante los jueces administrativos, que lamentablemente, por la manera como quedó diseñada la Ley 472, garantía que no tienen cuando la acción popular se adelanta ante un juez civil del circuito. Creo que estoy dentro del tiempo que el Instituto me estableció para hacer esta exposición. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.